Civilización totonaca es un pueblo originario de Mesoamérica el que fue habitado principalmente el estado de Veracruz y el norte de Puebla y la región de la costa. Su ubicación temporal se refiere al año 800 después de Cristo. En el Clásico Tardío originalmente formaron una confederación de ciudades, pero pocas, en épocas posteriores parece que esta organización fue en tres señoríos, norte, sur y serrano. Su economía era agrícola y comercial. Tuvieron grandes centros urbanos como el Tajín, que fue perteneciente al 300 y 1200 máximo del exponente de un esplendor de la cultura totonaca. Los antiguos totonacas se desarrollaron en la parte central de Veracruz hacia el Clásico Tardío. Su área ocupación llegaba al sur hasta la cuenca del río Papaloapan, al oeste de los municipios de Acaltán del estado de Oaxaca. La religión que practicaban los totonacas, como todas las civilizaciones de Mesoamérica, era la politeísta. El culto principalmente se rindió al sol, a los sacrificios humanos. Además adoraban a la diosa del maíz, que era la esposa del sol. Sus sacrificios no eran humanos, ya que ella los detestaba. En su lugar le ofrecían sacrificios animales y ofrendas de hierbas, flores. Otra divinidad importante era el trueno viejo, el dueño de todas las aguas, pero no de la lluvia. Deseaba inundar el mundo porque las personas que morían ahogadas se convertían en sus servidores. El idioma que practicaban los totonacas era el totonaco tepehua, que estaba formado por dos lenguas con sus respectivas variantes, el totonaco y el tepehua. El aporte cultural de los totonacas, que tiene que ver con la planta de vainilla, a pesar de que fue algunos de los investigadores dudan de su origen real, fue muy utilizada en la región de Totonacapan para diversos usos, siendo como la medicina y uno de los más importantes porque actuaban como antiséptico y desinflamante. También funcionaba como un desinfectante. También otro de las aportaciones de los totonacas hacia las civilizaciones era que la estrategia de la conservación. Pues pese a tantos años de conquista que afirmaron pues las autoridades que este fue uno de las aportaciones más importantes que tuvieron. El siguiente pueblo del cual estaré hablando es del pueblo huasteco, y este pueblo fue un pueblo indígena descendiente de los mayas que habitaban los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas. En la región en que México es conocida como la Huasteca, la lengua nativa de este pueblo es el idioma huasteco, en el que se denomina a sí mismo Tenec. La religión que ellos tenían era el huasteco, más bien el idioma que ellos tenían era el huasteco y el español. La religión era la católica, que estaba mezclada con elementos autóctonos, protestantes, testigos de Jehová y múltiples manifestaciones evangelistas. Las etnias con las que se relacionaban eran las tetonaca, la maya, la náhuatl, la pambe, la tepehua. Los huastecos actuales son descendientes de los portadores de la cultura huasteca precolombiana, y desde la época anterior a la llegada de los españoles comparten su territorio étnico con otros grupos, especialmente con los nahuas. El nombre huasteco se deriva del vocablo náhuatl huastecal, que tiene dos posibles acepciones: del Cuauhtémoc, caracol pequeño o carayoli, o de huastel guaje, que es una pequeña leguminosa. Hablando de este pueblo, el nombre de todos estos toma de la provincia que llama Cuetzlán, donde los están poblados se llaman, donde los que están en estos poblados se llaman huastecas. Las aportaciones culturales que tuvieron los huastecos fue el calendario lunar, que fue muy cerca del temazcal. Se encuentra en el monumental calendario hallado en Tamoc, cuya antigüedad se ubica entre los años 600 y 500 antes de Cristo. También se encuentran los centros ceremoniales representativos de la cultura huasteca. Algunas manifestaciones artísticas y arquitecturales fueron la arquitectura, que mediante esta muestran sus conocimientos astrólogos y sus precisos estudios sobre el tiempo y el espacio. También fue la escultura, que este es el medio de expresión más impresionante de los huastecos, ya que con sus trabajos que eran muy característicos, sus rasgos
muy diferentes a otras culturas mesoamericanas, aunque con influencia a otras regiones. También está la cerámica, con la que representaban deidades, características físicas de sus pobladores, personajes de la vida diaria que hacían platos, vasijas, cajetes y demás utensilios necesarios para las rutinas diarias. La cosmovisión de los huastecos desarrollaba una ideología y una religión propia basadas en una cosmovisión que comparte rasgos con Mesoamérica. La alimentación que tenían los huastecos era la del maíz, pues la milpa es una de las principales formas de cultivo, ya que el maíz es la base de la alimentación huasteca. El maíz blanco es uno de los alimentos de los personajes y el amarillo de los animales. El morado se reservaba para los niños y para los ancianos convalecientes, y los granos de maíz rojo se asociaban con prácticas hacia los rituales. La preparación del nixtamal es una actividad cotidiana de las mujeres huastecas. Con masa de nixtamal se hacen las tortillas, las gorditas, de masa de las o las sí o fritas o cocidas, también rellenas de diferentes otras cosas de comidas pues. También está el zacuhuil y piltamales. El zacuhuil cocido era en hornos bajo la tierra o en hornos de una bóveda, que es un tamal que se puede contener con puerco entero o con varias gallinas. Así se iba endulzando con piloncillo o panela, se conoce como chojol o piquí, dulce en Poza Rica. También los frijoles, las calabazas, la pulpa con la que tienen la cáscara dura se preparaban en miel de piloncillo. Con las pepitas se elaboraban pipianes. También se podían comer tostadas y saladas, como ahora comúnmente se hace. También se cultivaban los chiles verdes y los cuaresmeños de árbol y el pico de gallo, el chiltepín silvestre, que es un platillo muy apreciado, que hay otros tipos de chiles locales, chiles secos, que eran más usados, como el ancho o el chile de color. Otras de las cosas que ellos consumían eran el agua dulce y las agua salada, y de los ríos y lagunas que proveen de los pescadores y mariscos, que ellos mismos, de los pescadores que iban y hacían sus casas, sus pescadería, y pues sacaban los mariscos, el camarón, la mojarra de agua dulce, la de agua salada, las postas, los acamayas y también los sesoles. Otras de las bebidas que ellos tenían eran eh, los atoles, y que eran endulzados con azúcar o con piloncillo. Los condimentos que aportaron fueron el epazote, la hoja santa, el orégano orejón o el criollo, también la hoja de aguacate y la cebolla llamada zocantlar o zocanatle. También la cebolla asiática, el comino, la canela, el cilantro, el perejil, el tomillo, el laurel, la mejorana y la pimienta y el clavo, que pues esto era para darle otro mejor sazón a los alimentos que ellos hacían. Los dioses principales que ellos adoraban eran a Quetzalcóatl y Tlatzeltloc, que también se rindían culto al sol, a Cipotec, Tlaloc y Tzolat. Pero pues a la llegada de los españoles, estos ritos religiosos y cultos hacia sus deidades fueron transgeridos, ya que tenían que hacer caso a la religión que se les estaba imponiendo, que pues era una religión diferente a la suya. La zona posiblemente de la filiación otomí, en que se establecieron los márgenes del río Pánuco, con tradición cultural fechada hacia 2500 AC, que esto quiere decir que desde el año 1500 llegaron los huastecos a esta zona. Durante los años 1000 y 1500 los pueblos mayas pues ocuparon la parte costa del Golfo de México, y más tarde pues los poblamientos fueron obligados a retroceder de esa área del suroeste, dejando atrás a los huastecos, y su separación de los mayas ocurrió antes de que estos desarrollaran su gran civilización. Ahora pues hablar